Hermanos, muy buenas noches tengan todos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes grabando este pequeño video de este grupo. Este grupo, como ya les había dicho, estaré compartiendo una breve lectura de este libro El Señor de las Olas de J.C. Riley. Voy a leer un segmento solamente. Ese segmento está basado de la lectura de Mateo 4, versículo 37 y 40. Si ustedes tienen ahí sus Biblias con ustedes, si las quieren leer el capítulo, esta porción conmigo, bien lo pueden. Se encuentra en Mateo 4, ya casi algunos de ustedes ya estarán diciendo, Mateo 4, ya sé qué porción es la que se va a leer. Mateo 4, verso 37 al 40. Esta porción uh, ha sido de mucho consuelo para muchos cristianos de todas las edades. Es una porción donde el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos y este acontecimiento ha de mostrarse por medio de este evangelio de una manera muy clara. El mismo pasaje habla por sí mismo y muchas de las veces este pasaje se le quita mucho el valor que lo tiene en las escrituras, o también se le da un valor medio importante. Y vaya, su servidor tenía el deseo de compartirles con ustedes esta lectura de este libro, El Señor de las Olas, que está basado en este preciso pasaje de las escrituras del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 37 y 40. Una vez que haya yo leído esta porción, voy a darle lectura a este segmento del libro y para finalizar voy a darle un enfoque que podamos decir nosotros. Esto es algo muy bueno para nosotros escuchar de este libro, de la palabra de Dios, dándole también una breve aplicación. Y también yendo más adelante de otro segmento del libro que vaya, será ese broche de oro para nosotros. Bien, hermano, vamos a leer Mateo 4, versos 37 al 40. Dice así la palabra de Dios: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, este pasaje de Mateo 4 nos habla de un grupo de personas que amaban al Señor, que seguían al Señor. No, este grupo de personas, junto con Judas, claro, la excepción, eran aquellos que Dios había escogido para estar cerca del Señor. La mayoría de ellos, como ya lo dije, amaban verdaderamente a Cristo, seguían verdaderamente a Cristo. Hay veces, como nos los va a decir la lectura de este segmento, de este libro, El Señor de las Olas, hay veces que alrededor nuestro hay personas que tristemente aún no han experimentado ese nuevo nacimiento. Pero aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, aquellos que hemos refugiado nuestro ser en Cristo, muchas de las veces
pasamos por circunstancias que ciertamente cuando venimos al Señor, cuando nacimos de nuevo, no pensamos que íbamos a experimentarlo. Vamos a darle lectura a este segmento una vez ya leído el pasaje base y una vez dado un poquito de introducción. Vamos a leer este segmento. Después voy a dar un breve comentario y después vamos a la aplicación final. Dice así el libro. Segmento número 1. Seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales. Aprendemos en primer lugar que seguir a Cristo no previene nuestras aflicciones y angustias terrenales. Aquí están los discípulos escogidos por el Señor Jesús sintiéndose muy angustiados. El pastor dejó que se angustiara la manada pequeña que creyó en él cuando los sacerdotes, escribas y fariseos no lo hicieron. El medio a la muerte irrumpe sobre ellos como un hombre armado. Parece muy posible que las aguas profundas aneguen sus almas. Pedro, Santiago y Juan, columnas de la iglesia, a punto de ser levantados en el mundo, están muy afligidos. Quizá ellos no contaban con encontrarse en esta situación. Tal vez habían pensado que servir a Cristo los iba a proteger de las pruebas terrenales. Probablemente habían supuesto que aquel que podía resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, dar de comer a las multitudes con unos pocos panecillos y unos peces, y ahuyentar a los demonios con una palabra, no dejaría que sus siervos sufrieran en la tierra. Puede ser que supusieron que siempre les concedería un peregrinaje tranquilo, un buen clima, una trayectoria fácil y libertad de las pruebas y preocupaciones. Si eso pensaban los discípulos, se equivocaban demasiado. El Señor Jesús les enseñó que alguien puede ser uno de sus siervos escogidos y, no obstante, pasar por muchas ansiedades y soportar muchos dolores. Es provechoso comprender esto con claridad. Es provechoso comprender que servir a Cristo nunca eximió a nadie de los males de la carne heredada, ni tampoco eximiera de ellos a nadie. Si usted es creyente, tiene que saber que mientras esté en el cuerpo tendrá su porción de enfermedades y dolores, de sufrimientos y lágrimas, de pérdidas y cruces, de muertes y pesares, de despedidas y separaciones, de disgustos y desencantos. Cristo nunca se comprometió a que usted llegue al cielo sin esto. Se encarga de que todo aquel que venga a Él tendrá todas las cosas relacionadas con la vida y la santidad, pero nunca se responsabilizó de darle la prosperidad, ni riqueza, ni buena salud, ni eximir a su familia de la muerte y la aflicción. Tengo el privilegio de ser uno de los embajadores de Cristo. En su nombre puedo ofrecer vida eterna a cualquier hombre, mujer o niño que esté dispuesto a aceptarla. En su nombre ofrezco perdón, paz, gracia y gloria a cualquier hijo o hija de Adán que lee estas líneas. Pero no me atrevería a ofrecer a nadie prosperidad en este mundo como parte del paquete del Evangelio. No me atrevería a prometer mayores ingresos ni libertad del dolor. No me atrevería a ofrecerle al que toma su cruz y sigue a Cristo, que por seguirle nunca tendrá que pasar por una tormenta como esta. Sé que a muchos no les gustan estas condiciones. Preferirían tener a Cristo y buena salud, a Cristo y mucho dinero, a Cristo y ningún fallecimiento en su familia, a Cristo y ningún problema agotador, a Cristo y una mañana perpetua sin nubarrones.
pero no les gusta tener a Cristo y la cruz, a Cristo y las tribulaciones, a Cristo y los conflictos, a Cristo y los vientos huracanados, a Cristo y las tempestades. En este pensamiento secreto de alguno que lee este escrito, esto es un cuestionamiento, lo voy a volver a repetir. ¿Es este el pensamiento secreto de alguno que lee este libro? Créame que si lo es, está usted muy equivocado. Preste atención y procuraré mostrarle que tiene mucho que aprender acerca de este tema. ¿Cómo podríamos saber, cómo podríamos saber quiénes son verdaderos cristianos si seguir a Cristo fuera no tener ningún problema? ¿Cómo discerniríamos el trigo y la cizaña? Si no fuera, si no fuera por el discernimiento que dan las pruebas, ¿cómo sabríamos si los hombres sirven a Cristo por su bondad o por sus motivos egoístas? ¿O servirle diera automáticamente la salud y las riquezas? Los vientos del invierno nos muestran cuáles árboles son siempre verdes y cuáles no. Las tempestades de aflicciones y preocupaciones son provechosas de esa misma manera. Muestran al hombre cuya fe es real y aquel que solo es de nombre. ¿Cómo podría marchar adelante la gran obra de santificación si el hombre no tuviera pruebas? Las penas son a menudo el único fuego que puede quemar la escoria que se aferra a nuestros corazones. Las pruebas son la herramienta podadora que el gran agricultor emplea a fin de que seamos fértiles y en buenas obras. Los plantíos del campo del Señor rara vez maduran únicamente con el sol. Tienen que pasar por días de viento, lluvia y tormentas. Si usted anhela servir a Cristo y ser salvo, le ruego que lo acepte en sus propios términos. Decídase a cargar en su porción de cruces y aflicciones y entonces no lo tomarán por sorpresa. Por no comprender esto, muchos, al parecer, andan bien por un tiempo y luego se apartan disgustados y son echados fuera. Si usted profesa ser hijo de Dios, deje que el Señor Jesús lo santifique a su manera. Quédese tranquilo, sabiendo que Él nunca comete errores. Tenga por seguro que Él hace bien para todas las cosas que nos ocurren. Puede que los ventarrones bramen a su alrededor y las aguas parezcan anegarle, pero no tema. Él lo guiará a usted como lo hizo con su pueblo. Salmos 107, verso 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Bien, hermanos, esta sección del libro me encanta. ¿Por qué? Porque de una cierta manera nosotros podemos ver que los discípulos experimentaron esto para comprobar una verdad que quizá muchos de nosotros ya entendimos y que muchos aún no entienden y que muchos aún les cuesta aceptar. Estoy hablando de cristianos. Y eso es que el ser cristianos no nos va a exentar de experimentar aflicciones y angustias terrenales. Ese fue el punto de esta sección. Ese es el punto que yo quisiera que usted, hermano y hermana, esta noche pueda usted meditar. Nosotros, como el pueblo de Dios, estamos en estos momentos como aquellos discípulos en la barca. Parece ser que la incertidumbre, las dudas, el temor de qué va a ser mañana, qué va a suceder mañana, está en nosotros, está en nuestras mentes, en nuestros corazones.
muchas de las veces no ponemos atención no a lo que está pasando afuera, sino a lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que aconteció a los discípulos. Estaban tan sumergidos en el temor y la incertidumbre de lo que estaba aconteciendo exteriormente de ellos, pero no se enfocaron en lo que estaba pasando en ellos. Yo reconozco que por la gracia de Dios ellos se movieron a volverse al Señor y clamarle y decirle: Señor, vamos a morir, haz algo. La gracia del Señor, como ya lo dije, hizo que ellos se volvieran al Señor, separaran su mirada de la tormenta, separaran su mirada de aquella agua que estaba cayendo dentro de esa barca y enfocarse en Él. Muchos podríamos decir que las palabras del Señor fueron fuertes, pero yo me imagino que el Señor, con una gran compasión y paciencia y un gran amor, les dijo a ellos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Yo quisiera que usted, hermano y hermana, en estos momentos que sé muy bien que lo que estamos pensando y lo que estamos viviendo a nuestro alrededor con este virus, que ya es una pandemia, quisiera que nosotros por un momento meditáramos en estas dos preguntas que el Señor les hizo a los discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué hemos de estar amedrentados? ¿Por qué hemos de estar temerosos? Hermanos, Él nos salvó de la gran tormenta del, del castigo eterno. Él nos arrebató de esa gran tormenta que asediaba nuestra alma. ¿Cuánto más Él no va a poder hacerlo con un virus? Yo sé que muchos de nosotros confiamos en Él y nos refugiamos en Él para que Él nos guarde. Pero hermanos, la verdad es, y yo creo que es uno de los ecos que, lo que voy a decir es uno de los ecos que algunos de nuestros hermanos que han compartido la palabra de Dios, los ancianos que nos han compartido en esas transmisiones, es lo que voy a decir. Muchas veces el Señor nos libra del peligro, pero hay veces que nosotros somos pasados por el peligro. Como dijo la lectura de J.C. Riley, hay veces que nosotros debemos estar en el ojo del huracán. Aunque duela, aunque nos aterre el alma, pero J.C. Riley dijo en la lectura que tuvimos, la fe de ellos fue puesta a prueba. Hermanos, creo con todo mi corazón que estos momentos la fe de cada uno de nosotros está siendo probada. No por una tormenta, sino por un virus. Es hermoso ver cómo terminó este pasaje. El Señor calmando la tormenta. El Señor mostrando su gran poder y su gran compasión. Hermanos, quizá en unos meses más adelante, quizá en unos años más adelante, podamos ver hacia atrás y decir: ¿te acuerdas la gran tormenta del 2020? Pero yo quisiera animarles y decir: cuando ustedes, el Señor les permita estar en un futuro, no digan: ¿te acuerdas de la gran tormenta del 2020? ¿Te acuerdas de ese coronavirus? Hermanos, yo les animo a que ustedes propongan en su corazón decir: ¿te acuerdas lo gran, poderoso y misericordioso que el Señor se mostró en el 2020? En lugar de decir:
¿Te acuerdas qué gran dificultad estuvimos? Hermanos, esta lectura me hizo también ver un poquito más adelante acerca del libro. Y fíjese lo que dice en el último segmento del libro. Dice así, lo voy a leer para poder resumir lo que es el punto de esta aplicación. Dice: sepa todo el mundo que el Señor Jesús es muy compasivo y tiernamente misericordioso. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Como un padre se compadece de sus hijos, Él se compadece de los que le temen. Como consuela una madre a sus hijos, consuela Él a su pueblo. Como lo dice Santiago capítulo 5, Mateo 12, Salmo 103, Isaías 63, Isaías 66, perdón. Él cuida a los corderitos de su manada, al igual que a sus ovejas mayores, al igual que Él cuida a los enfermos y los débiles de su rebaño, al igual que a los fuertes, Él es compasivo con nosotros. Está escrito que Él los llevará a su seno y que no perderá a ninguno de ellos, como dice Isaías 40:11. Cuida a los miembros más insignificantes de su pueblo, al igual que los más importantes. Ama a los infantes de su familia, al igual que a los adultos. Cuida a las plantitas más tiernas de su jardín, al igual que al cedro y al líbano. Todos están en el libro de la vida y todos están bajo su cuidado. Fíjense, hermanos, esta sección es la última sección, la cual resume lo tan compasivo que es el Señor, lo tan compasivo que fue el Señor para los discípulos en esa barquita, en esa tormenta. Fíjese lo más, no sé si usted le llegó mucho estas palabras, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos padres que ya están grandes, ¿verdad? Que pueden ser los más vulnerables en estos momentos. Fíjese lo que dice J.C. Riley, y lo voy a repetir. Cuida a los miembros más insignificantes de su pueblo como a los más importantes. Ama a los infantes de su familia al igual que a los adultos. Cuida de las plantitas más pequeñas y más tiernas como a los árboles más grandes, como lo son el Líbano y el cedro. Hay veces, hay momentos en estos tiempos, ¿verdad? Que hay más preocupación en nosotros por los más pequeñitos, por los niños, por los hijos, o por los papás, por los abuelos. Fíjese, hermanos, el Señor tiene cuidado de cada uno de los miembros de su familia. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de nuestros hijos y de nuestros mayores. Porque Él dice que están en su corazón. En el corazón mismo de Dios habita todo miembro de su familia. Hermanos, ¿no es esto algo que nos conforte en estos momentos? ¿No es algo que a nosotros nos haga decir qué grande es nuestro Señor Jesús? Este último segmento, hermanos, nos muestra que el Señor cumple su promesa. Esa promesa que dice en Hebreos 13, no te desampararé ni te dejaré. Bien, hermanos, espero que esta breve lectura de El Señor de las Olas de J.C. Riley y esta breve meditación pueda confortar a cada uno de nosotros. Como lo dije, no sabemos qué va a pasar mañana, hermanos, no lo sabemos, pero confiemos en el Señor, que lo que vendrá, como dice su palabra, ayudará bien para aquel final, el final de hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mientras que el mañana no venga, hermanos, yo tengo un último versículo para compartirles,
que se encuentra en Lucas capítulo 12, verso 32. Este verso en Lucas 12, 32 es un verso que muchos de nosotros necesitamos en estos momentos. Y ese verso dice: no temáis, manada pequeña, porque el Padre os ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Nosotros somos aquella manada pequeña que alrededor de un mundo inmenso de seres humanos el Señor haya placido, haya deseado mostrar su misericordia para esta manada pequeña, hermanos, y colocarnos en sus brazos, de tal manera que no solo estamos con Él, sino que hemos recibido a manos llenas el reino celestial. Eso es lo que debe a nosotros fortalecer nuestra fe y también ver estos momentos de dificultad como momentos que son muy importantes en nuestra vida, porque como leímos y nos animó J.C. Riley, son momentos que prueban verdaderamente nuestra fe. Como el oro es purificado de toda aquella inmundicia, así nuestra fe. Oh hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca y también que nos dé esa confianza y ese descanso que solamente podemos encontrar en Él, para así nosotros poder compartir lo tan grande y misericordioso que es este Señor y este Salvador, para aquellos quienes no lo tienen y para aquellos quienes están a la deriva en estos momentos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, yo estoy presto a escucharlos. Si ustedes quieren también dar palabras de ánimo, háganlo por este medio de este grupo Literatura Cristiana. Les deseo, hermanos, que tengan una buena noche, que el Señor les bendiga y les cuide de todo mal. Quiero cerrar brevemente con una oración y así despedirnos. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra es la que nos fortalece, es la que nos brinda luz en medio de la oscuridad. Te damos muchas gracias porque tu Hijo amado en estos momentos está fortaleciendo los débiles brazos de aquella manada pequeña que es la iglesia que tú entregaste a Él, que tú le purificaste para así darla como su esposa. Te damos gracias porque por medio de Él nosotros tenemos confianza y tenemos un Salvador que es compasivo y que tiene poder para reprender a la tormenta. Oh nuestro buen Dios, sigue animándonos por medio de tu palabra y sigue fortaleciendo nuestro débil caminar. Ayúdanos y protégenos de todo mal. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.